Noticiero Político. Hoy les vamos a presentar qué es la Constitución Política. La Constitución Política, también llamada como Carta Magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema de un país o Estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus participantes y define la estructura y organización del Estado. En Colombia, esta Constitución se modificó drásticamente por última vez en 1991, luego de durar más de 100 años con la Constitución de 1886. Historia de la Constitución de 1991. La convocatoria para reformar la Constitución de la presidencia de Virgilio Barcos se negoció la desmovilización de algunos guerrilleros, incluyendo el M-19. Durante el proceso de negociación, el grupo guerrillero exigió continuamente que se provocara facilitar el nacimiento de partidos políticos diferentes a los liberales y conservadores. Bueno, Miguel, ¿y cómo vamos a explicar de esto a los niños que están en primer grado o en quinto grado? Pues a mi parecer, los niños de primer grado o los niños principalmente de primaria, los deberíamos explicar sobre la Constitución, las cualidades, los defectos y sobre cómo se creó la Constitución y para qué se creó. Bueno, como nuestros compañeros en la edición de la tarde, nosotros seguiremos con la historia de la Constitución de 1991. El gobierno no aceptó la propuesta por diversos motivos, entre ellos que los grandes carteles de narcotráfico querían aprovechar la consulta para hacer una consulta sobre la extradición. Un grupo estudiantil llamado la Séptima Papeleta, conformado en 1989 por estudiantes de varias universidades públicas y privadas, retomó la idea e impulsó que en las elecciones de marzo de 1990 se incluyera la opción de apoyar u oponerse a la convocatoria en una Asamblea Nacional Constituyente. Se debía votar por candidatos al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Juntas Administradoras Locales, Consejo Municipal y Alcaldía, así que el voto por la Asamblea Constituyente sería la séptima papeleta que cada votante depositaría en las urnas. Aunque no fue oficial, el conteo informal en esas elecciones registró más de 2 millones de papeletas a favor de 7,6 millones de votantes que acudieron a las urnas y de 13 millones de votantes habilitados. Ante la importancia de los resultados, la Corte Suprema avaló una consulta formal en las siguientes elecciones presidenciales el 27 de mayo de 1990. En esa consulta, el 86% de los votantes se pronunció a favor. Listo, Coste. Ahora que nuestros amigos pasaron, porque hacemos una sesión de preguntas a personas sobre qué opinan sobre la Constitución Política de 1991. Pues a mi parecer, me parece un buen... Bueno, Coste, ¿qué tal si hacemos una sesión de preguntas a personas sobre qué piensan sobre la Constitución de 1991? Pues me parece muy bueno porque ellos pueden aprender más sobre la Constitución y pueden saber cómo se creó y cómo les pareció este tema. Ok, pues vamos a preguntar. Buenos días, David. Buenos días. Te vamos a hacer una pregunta para ver cómo te parece este tema de la Constitución Política de 1991. Listo. ¿Cómo te parece que la Constitución Política se haya creado después de 100 años, en 1886, y se haya creado en 1991? Aunque que se haya reformado. Bueno, yo pienso que, aunque obviamente hay cosas que no están tan a favor, en términos generales no me parece que fue una buena herramienta, una buena decisión por parte de, digamos, las personas, el presidente y demás, porque lo que ellos buscaron en ese momento, en 1991, fue, teniendo en cuenta los errores que se habían cometido anteriormente o las cosas que no estaban sucediendo o fluyendo, o los procesos que no funcionaban como debería ser, en la Constitución de 1991 pues se arreglaron. Entonces, por ejemplo, si se habían dado cuenta que había un bache, entre comillas, legal, es decir, que se estaban aprovechando de algo que no estuviera bien redactado, en 1991 lo que hicieron fue arreglar ese tipo de cosas, adicionar nuevas, también modificar de cierta manera cómo se estaba gestionando y digamos que mandando en el país,
para ser, digamos, un país un poco más actualizado y asimismo más justo. Ah, ok. Gracias, David. Con mucho Muchas gusto. gracias por su atención y gracias por exponerme esta buena pregunta. Con muchísimo gusto. Bienvenidos al noticiero político. Gracias, televidentes. Les vamos a mostrar Siga, tranquilo, Noticiero político. ¿qué es la Constitución política? La Constitución política, también llamada como Carta o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema en el país o Estado. En esta se especificarán los principales derechos y deberes de sus participantes y define la estructura y organización del Estado. Televidentes, bienvenidos al noticiero político. ¿Qué es la Constitución política? La Constitución política, también llamada como Carta Magna o Carta Fundamental. ¡Pero Miguel! Mamá, está temblando, corre. Como Carta Fundamental. Tremendo blooper. Bienvenidos al noticiero político. ¿Qué es la Constitución política? La Constitución política. ¿Qué es la Constitución política? La Constitución política, también llamada Carta Magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema de un país o Estado. En ella se especifican Miren,